Otro tema más de la semanal, el gobierno defendió ayer su decisión de construir el monorriel de Santo Domingo, monorriel de Santo Domingo, obra para la que abrió un proceso de licitación que extendió por 45 días para que los oferentes tengan tiempo de participar. José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia, dijo que la decisión de construir un monorriel en la ciudad no es caprichosa y lo dijo en respuesta al opositor partido Fuerza del Pueblo, que exigió este lunes que se suspendan los planes de construir la obra alegando altos costos. Sobre este tema conversamos ahora con César Fernández, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. César, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos amigos, Ángelo y Roberto, y a todo el público inteligente de este espacio, que a veces hay cosas que no solamente es el espacio. Ahora lo que está pasando con las redes de Cavada no tiene nombre. La verdad que bueno, es una barbaridad. Ese es otro tema, pero vamos al monorriel. Vamos, ¿cuál es la preocupación? Ayer lo explicabas muy bien y llevó incluso a que en la semanal hubiese una respuesta oficial a la posición suya y de Fuerza del Pueblo en torno al monorriel. ¿Dónde está la preocupación? ¿Costo versus beneficio? ¿Costo versus otros modelos de transportación más económicos? ¿De qué se trata? Perfecto. Vamos a empezar para entender lo que es un sistema de transporte masivo, para que nos entendamos. Yo tengo un primer gráfico que tiene Kelvin ahí, que es el plan maestro original del Metro de Santo Domingo, presentado por la OPRED y por el doctor Leonel Fernández en el año 2004. Aquí estamos viendo, la línea roja es la línea 1, Villamella, La Feria. Esa es la que la está línea ahora. Esa es la que está funcionando desde el año 2009. Exacto. La línea que está en el centro, fíjense que empieza en Megacentro y termina en Los Alcarrizos, es la línea 2, que tiene 2A, 2B y 2C, que es la que actualmente construye el gobierno. Entonces tenemos la línea 3, que va sobre la 27 de febrero y comunica hasta Jaina, con un tramo azul que ves que comunica la línea 2 con la 3 a la izquierda, que eso es la avenida Luperón. Tienes otro tramo que comunica el Centro Olímpico con la zona colonial, el otro tramo azul, que son las secciones más pequeñas, y tienes otro tramo azul al final que comunica Megacentro con el puente Juan Carlos. Este es el plan original. Si ahora, este una pregunta, escúchame, César, para que la gente la entienda también por colores. El color amarillo que la gente ve ¿era otra línea del metro? Esa es la que se suponía línea 3 del metro. 3. Que luego se le cambió el nombre a Tren Metropolitano de Santo Domingo, ¿te acuerdas? Sí, hace apenas un año el presidente anuncia el Tren Metropolitano de Santo Domingo. Y un año después, cuando se dan cuenta que no le va a dar el tiempo de hacer este metro, lo que le queda del gobierno, o ni siquiera un tramo, es que se inventan lo del monorriel, que es un invento. Que el monorriel no es un sistema de transporte masivo. Entonces, quedando claro que lo que había que hacer en estos últimos 20 años era esto que ustedes están viendo. Hubiéramos tenido conectado a los Alcarrizos con los Mameyes, hubiéramos tenido conectado a los Mameyes con Jaina, pasando a través de todo el Distrito Nacional, a través de un metro totalmente soterrado, solamente con algunos casos de elevado. Eso está claro. Y con ese sistema de metro, sí. Me gustaría preguntarte, para fines de precisión, ¿qué es un monorriel y por qué no se debe de considerar como un medio de transporte masivo? ¿En qué se diferencia de una línea del metro? Empezando, este monorriel que plantea el gobierno dominicano, una línea, los sistemas de transporte, de tránsito y movilidad, empiezan con el sistema que más personas te mueve por hora. Eso es lo prioritario. ¿Cuánta mayor cantidad de gente te muevo en una hora? Esa es mi prioridad, porque lo que tengo es un montón de gente entrando y saliendo generalmente de una ciudad y tengo que desplazarla rápidamente. Para eso hay dos sistemas de trenes. Uno es el de cercanías, que se utiliza mucho en Europa, entre ciudades como España, como Madrid, Barcelona, Madrid, Málaga. En Londres tienes comunicación con Oxford,
con otras ciudades y la ciudad capital. Ese es un tren que va a una distancia más larga. Ahora, las distancias cortas, cuando hablamos de kilómetros, es el metro. Los metros. Entonces, el metro de Santo Domingo te mueve entre no menos de 27,000 pasajeros por hora hasta un máximo de 40,000 pasajeros por hora, de acuerdo a la cantidad de vagones que tenga. El monorriel planteado por el gobierno empieza colapsado, porque empieza movilizando 12,500 pasajeros por hora, cuando el mínimo en ese tramo que ellos están planteando es 22,000 pasajeros por hora. Es decir, que empieza con un déficit de 10,000 pasajeros por hora este sistema. Es decir, su función principal, que es mover gente, no la hace de principio. Segundo, por lo que estamos, que sea monorriel, la inseguridad. Ahí en nuestra presentación de ayer demostramos ejemplos de accidentes en Disney, accidentes en Sao Paulo, accidentes en otros sitios donde los accidentes de los monorrieles son fatales, porque el accidente ocurre a 10 metros de altura donde está el monorriel. No hay forma de evacuar a la gente. No hay escaleras, no hay sistema para evacuar a la gente. El monorriel se usa y se ha utilizado en 95 países del mundo, en 85 no se usa. Y en los otros que se usa es turístico, aeropuertos. Conectas los aeropuertos en Japón, en Miami, en Madrid, en Barcelona. Conectas aeropuertos. Es un tramo corto con poca gente. Y donde la corta distancia te permite cierto nivel de seguridad, pero aparte de eso, son inseguros. Entonces, el señor Paliza ayer dice que ellos tienen un estudio que se llama Plan de Movilidad Urbana Sostenible, el PMUS, famoso, que lo mencionan mucho. Y él dice que a través de ese plan es que tomaron la decisión de hacer el monorriel. Nosotros le hemos pedido que nos enseñe el plan. Lo que pasa es que no es cierto, es falso. Ellos tienen un plan del 2018, es el más cercano, y ese plan no sugiere monorriel. Ese plan sugiere metro, y nosotros lo tenemos, lo compartí con la producción para que también lo tengan ahí. Ese plan puntualiza las obras, empezando por los BRTs, que los BRTs son sistemas de transporte como el Millennium en Bogotá, que es un autobús que abre la puerta como si fuera un metro, luego el tranvía, luego el tren ligero, luego el monorriel y luego el metro. Y la mayor puntuación en el análisis que tiene el gobierno la dio el metro de Santo Domingo. El argumento con que han dicho y que sostuvo ayer el señor ministro de la presidencia de que lo harán es porque es más económico. Y cuando quiere burlarse de la inteligencia natural de los dominicanos, no solamente de los que somos de la Fuerza del Pueblo, de los dominicanos, cuando él dice que nosotros estamos comparando el metro que hizo Leonel con el metro que está haciendo Abinader, que los precios no son correctos. Y yo le digo, señor, primero es que nosotros actualizamos esos precios, pero lo segundo, comparando el metro que ellos hacen, que es la línea 2C del metro de Santo Domingo, la que va a los Alcarrizos, el kilómetro cuesta 70 millones de dólares. Y el kilómetro del monorriel de Santiago, que también está haciendo este gobierno, es decir, estoy comparando peras con peras, cuesta 80 millones de dólares el kilómetro, es decir, 10 millones de dólares más el kilómetro, el monorriel que el metro, en el mismo gobierno. Olvídate del gobierno de Leonel o del de Danilo. En el gobierno de Luis sale más caro el monorriel que el metro, y ellos insisten en hacer el monorriel. Segundo, tú estás hablando de que la obra de transporte vial que más impacto le da al medio ambiente es el monorriel. Tú vas a poner un monigote de hormigón por el medio de una ciudad, sobre todo una ciudad histórica, vas a pasar hasta por el frente del Palacio Presidencial, vas a pasar para llevarlo y terminando en la triste estación que está frente al mar. Cuando la gente que se moviliza por la autopista San Isidro, por la autovía ecológica y por la 27 de febrero, no por la avenida España y el puente Juan Carlos. O sea, tú vas a tener que tomar un vehículo por ahí de carro público para llegar a tomar el monorriel. No tiene sentido. Y lo peor, entonces, el cuarto ingrediente negativo, Roberto, y a los amigos que nos escuchan, y Ángelo, es el siguiente: una licitación opaca, oscura.
una licitación que tiene nombre y apellido del equipo que hay que usar. Entonces usted le está diciendo a la gente, mire, nadie puede llevar otra tecnología porque la tecnología que yo quiero es el que está en Santiago, es el que yo quiero. Yo le estoy dando 32 días para que usted entregue. Si usted busca cualquier licitación, el metro de Panamá, el metro de México, el tren de Mumbai, todos estos que cuestan más de 500 millones de dólares y tienen más de 10 kilómetros, las licitaciones toman entre 12 y 24 meses. Esto es algo serio. Esto no es un asunto para salir del paso y hacer un traje a la medida a una empresa o a una persona. Es decir, que cuando tú analizas, no transporta la cantidad de gente necesaria. 1. 2, me sale más caro. 3, es más inseguro. Y 4, lo estoy asignando de manera no transparente. Entonces es una obra que es indefendible. Es totalmente indefendible esta obra del gobierno del presidente Abinader. Ahora, César, una pregunta sobre el tema de la licitación. No es lógico que se pretenda que haya una coherencia e incluso uniformidad en la tecnología que se utiliza, porque, por ejemplo, en las extensiones que se han hecho al metro original que ha hecho Abinader, es sobre la misma empresa que hizo la primera inversión, porque al final el metro que hizo Lionel, al final el mantener una misma tecnología para dar los mantenimientos, para el mismo tema del seguro. Si hay ya un monorriel en Santiago bajo una plataforma o tecnología, lo lógico no es seguir trabajando sobre ella. Lo lógico es, si fuera como, me has puesto un ejemplo, me has regalado un ejemplo hermosísimo. Me has regalado el ejemplo del metro de Santo Domingo, la línea 1 y 2 que construyó el presidente Fernández. Lógico que vamos a seguir utilizando esa tecnología. Tiene, el amigo Roberto, 20 años funcionando y no ha fallado. Tiene 20 años movilizando y ha movilizado en otros 20 años más de 1 billón de dominicanos. Está aprobado ese metro. ¿Está aprobado el monorriel de Santiago? No. ¿Confiamos en esa tecnología? No. Entonces no podemos amarrarnos a algo que no conocemos. Además, es tan cambiante la tecnología en el mundo. Ustedes lo ven apenas con los celulares. Señores, el monorriel funciona con neumáticos. Son gomas que van sobre un riel que el desgaste, el roce es mucho mayor, mucho más intenso que las ruedas de hierro del metro que van sobre hierro. Eso te dura la vida entera. El monorriel, el costo de operación al año es de entre un 15 y un 20% más que el metro. Y mientras se va deteriorando, más caro se pone. Es decir, que al mediano plazo, el monorriel deja de existir. Obras como el metro se hacen para 50 años, renovables a los 25 años. Si buscas, en Australia fue el único país que se equivocaron en hacer un monorriel como medio de transporte troncal. ¿Sabes qué pasó? A los 25 años tuvieron que demoler ese monorriel porque ya su vida útil estaba agotada. ¿Qué está pasando con el metro ahora, 20 años después? Lo estamos ampliando, más vagones, más andenes. Que una línea que llegaba hasta Villamella ahora llega hasta Punta de Villamella. Que la línea que está, por ejemplo, que llega a la feria, puede llegar a lo que será el centro de convenciones de Santo Domingo, que se construirá pronto. Puedes hacer extensiones permanentes y lo que no te pasa igual con el monorriel. Entonces es un sistema que está diseñado para destinos turísticos, para movilizaciones cortas. Y la licitación no puede estar ajustada a nadie, eso viola la ley, Roberto. Tú lo sabes muy bien. Pero están amparados en un fideicomiso, primero en un fideicomiso que te mantiene el secreto fiduciario, el secreto bancario y el secreto profesional. Y ahora usted me dice a mí, el señor Paliza me dice, que INTEC y la Pucamaima y no sé qué otra institución van a velar por eso. Ellos no tienen acceso, legalmente, ninguna institución tiene acceso al fideicomiso. Entonces, así no puede ser. ¿Tú sabes lo grande que es el daño que es el fideicomiso al país, Roberto? Y Ángelo? El daño es que ni siquiera el Congreso puede intervenir en un fideicomiso. ¿Tú sabes eso? El Congreso no le puede pedir cuentas. No saben cómo lo gastan, dónde lo gastan, en qué lo gastan, si lo gastan bien. Esto es una aberración utilizar los fondos que se están destinando para tránsito y movilidad a través
de ese fideicomiso, y así tienen más de 20 fideicomisos del gobierno manipulándolo. Nosotros en la Fuerza del Pueblo, y yo en lo particular, he estudiado en Harvard, en Oxford y ahora en la Universidad de Columbia las alianzas público-privadas, y creo firmemente en las alianzas público-privadas. Lo que pasa con la ley 4720 de alianza público-privada de la República Dominicana, Roberto, es que te manda la ley 34006. Entonces, por eso que no quiero cordones, no quiero ataduras, quiero estar libre, quiero estar trabajando a la oscura, asignando de grado a grado obras. ¿Tú sabes cuál es el requisito de esta licitación que tiene ahora el gobierno para tú hacer un monorriel? ¿Tú sabes cuál es? Tener un contrato de monorriel. O sea, yo tengo un contrato de monorriel y ya. O sea, yo no tengo prueba, una certificación de que construí el monorriel de manera correcta, etcétera, etcétera. Aunque, te digo, la empresa que lo está construyendo es una de las mejores empresas de nuestro país en nivel de construcción. De eso no me queda duda. Pero yo soy como Santo Tomás. Ahí se va a montar gente. ¿Tú crees que la gente que está ahora, que ha visto el desarrollo de la línea 12 del Metro de Santo Domingo, quiere montarse? La gente tiene temor. Tuvo el presidente que montarse y aún así la gente cree que eso se va a caer. Las columnas desmoronándose, invento sobre invento con el tema del sustento de los pilares. Es decir, esto es delicado, cuesta mucho dinero, mucho sacrificio al pueblo dominicano para que de manera ligera, por politiquería, porque tú sabes que si se empieza el metro, el túnel que estaba concebido como la línea 3 del metro de Santo Domingo, posteriormente llamado el tren metropolitano, si se empieza hoy ese túnel, el día de las elecciones en mayo todavía estarán por ahí abajo, no se va a ver nada. Ahora, yo quiero políticamente que se vea algo, pero ese costo, eso va a tener un costo terrible, económico, un costo de atraso para el país, y al final tendremos una solución que nace colapsada, como hemos dicho en la Fuerza del Pueblo. Ahora, César, ayer el propio ministro Paliza decía que la licitación era internacional. Mira qué interesante. Gracias por ese aporte. ¿Tú sabes cuánto tiempo toma apostillar los papeles de una empresa internacional en una licitación? 35 días. Y tú diste 32 días. Tú estás sacando de plano a los internacionales y los estás sacando de plano porque es una sola tecnología y ya ese suplidor de esa tecnología tiene un acuerdo con la empresa. Ya esa empresa no le va a dar tecnología a más nadie que no sea con el que él tiene el acuerdo. Entonces tú estás sacando a lo internacional. Es tan gracioso el señor Paliza que él dice, vamos a darle 45 días más. Vamos a dar como que para que los internacionales participen. Cuando él, que tengo entendido que tiene intenciones de ser canciller de la República, debe saber el tiempo que toma apostillar las informaciones que mandan las empresas extranjeras en los consorcios. Entonces, te digo, se están burlando, quieren burlarse de este país con esa licitación. Y nosotros seguimos insistiendo. Yo apuesto primero a la incapacidad del gobierno. Apuesto que son tan incapaces y son tan malos gerentes que ni siquiera eso lo van a poder hacer. Ahora yo apuesto a que por lo menos se compadezcan del pueblo dominicano. Que se compadezcan de estos recursos que se han tomado prestados en estos 5 años y no tenemos nada de que estar orgullosos como un legado de alguna obra de infraestructura de este gobierno. La única que se está haciendo, que no tiene el sello del PRM, está totalmente maltrecha, mal vista y ojalá algún día se pueda terminar. Y esa es la línea 12 del metro que va del 9 a los Alcarrizos. Y César, volviendo a la idea original del trazado de todo el sistema de transportación por el metro que había diseñado el gobierno del doctor Leonel Fernández, la línea amarilla, y quizás podamos poner de nuevo el diagrama, mostraba lo que pretende ser el trazo de comunicación ahí está la propuesta del monorriel. Originalmente era un metro también, ¿no? Ese recorrido por donde iba de manera subterránea. Toda la 27 de febrero, la Luperón, desde la 27 de febrero hasta Jaina, Roberto. Hasta Jaina. O sea, una pregunta. O sea, el metro en la 27 iría incluso por debajo de los túneles. Por debajo de los túneles.
Recuerda, en Nueva York hay hasta 8 pisos de metro, tú lo has visto. Sí, claro. Entonces era sencillamente un túnel debajo del túnel, más nada, eso no pasa no hay ningún problema. Esa línea amarilla que la resaltas, estamos hablando, Roberto, desde el Farolito hasta Jaina, soterrado, sin problema, interconectándote con Villamella, interconectándote con los Alcarrizos. Y de hecho, en el plan reformado que presentó el presidente Fernández para la elección del año 2020, no solamente nos quedamos en los Alcarrizos, extendíamos esa línea 2 hasta Pedro Brán, en la razón de que diariamente están entrando desde Pedro Brán a la ciudad de Santo Domingo unos 60, 70 mil pasajeros. Entonces, por eso llevamos el metro hasta Pedro Brán. Si en estos 20 años, queridos amigos, los gobiernos que sucedieron a Leonel Fernández se hubieran mantenido con el plan de una línea de metro cada 4 años, estuviéramos hoy en el 2025 hablando del metro a San Cristóbal o un tren de cercanías, estuviéramos hablando del metro a Boca Chica, del metro al aeropuerto, del tren a Punta Cana, estuviéramos hablando de otra cosa, pero lamentablemente los gobiernos que nos sucedieron vinieron a inventar, a poner columpios voladores, los benditos teleféricos, que eso no es un sistema de transporte, y ahora a agravarlo con este tema de los monorrieles. Ahora, siempre se ha dicho, César, y te pregunto por la experiencia que tienes, que nos falta un sistema organizado integral. O sea, y creo que cuando surgió la ONSA, que todavía no había metro, se concibió originalmente en ese sentido para alimentar rutas que llegarían a otro sistema más masivo, etcétera. Esto ha entrado siempre en una lucha y contradicción de intereses de los carros públicos, el concho, las voladoras, etcétera. ¿Habrá manera de arreglar este potaje más allá de esto del tema? O sea, verlo de manera integral. Te pregunto también porque ayer el presidente o el gobierno anunciaba que iba a poner un precio único, una tarifa única para todo el que se montara en el sistema que incluye metro, teleférico, monorriel, en el caso de Santiago. Interesante tu pregunta, Roberto. De verdad, a mí es un tema que me apasiona porque... ¿Te le gusta eso? ¿Te le gusta eso? No solo polemizar, ¿a usted le gusta ese tema? Sí, me apasiona porque, bueno, mi naturaleza de ingeniero, de verdad, uno está diseñado mentalmente para solucionar las cosas, buscarle solución a las cosas. Vamos por parte, como diría Jack el Destripador. Lo primero es que hay todo un plan integral de tránsito y movilidad, que la Fuerza del Pueblo, bajo el pensamiento del doctor Leonel Fernández, lo pensamos en el año 2019. El integral moderno, porque el primero integral lo pensó el presidente en el 2004, en el 96. Cuando empezó con los túneles elevados. Se actualiza cuando integra el metro en el 2004 y se actualiza más cuando en el 2020 integramos todo el sistema, que incluye 5 intercambiadores urbanos. Y vamos a explicar eso, Roberto. Atocha, en España, la Moncloa, son grandes estaciones de tránsito y movilidad soterradas que te generan una área de inmobiliaria comercial importante, lo que permite que el sector privado pueda invertir en estas estaciones donde esos locales se alquilan y tendrás restaurantes, tiendas de celulares, tiendas de periódicos, barbería, arreglo de uñas, etcétera, una cantidad de comercio que permiten que tú puedas vender en el tiempo, concesionar en el tiempo esa obra. Pero a esa gran estación, y vamos a poner un ejemplo para que la gente nos entienda. Imaginémonos el puente Juan Carlos, en la Avenida de las Américas, en la zona este del país. Una gran estación debajo de un gran terreno que tengo entendido que iban a hacer ahora un mall, un centro comercial. Ahí tendrías una estación donde llegaría el tren que hemos diseñado que viene de Punta Cana. Ese tren entra ahí y se queda ahí porque es un tren de cercanías. Pero de ahí se iría el metro a conectarse con ese gran sistema que ya hemos descrito, hasta Jaina, hasta Pedro Brán, hasta Los Alcarrizos, hasta Villamella, a todas partes. Ese es el sistema principal. Pero en esa estación me llega la ONSA. Ahí me llega la ONSA y me alimenta ese tren
que puedo ir para el este, San Pedro, Boca Chica, La Romana, Punta Cana, etcétera, pero también me alimenta la gente que va hacia el Distrito Nacional y no entro ahí ningún autobús. Los autobuses, por ejemplo, Expreso Bávaro, Expreso La Romana, etcétera, llegan ahí con sus pasajeros. No le estamos quitando el trabajo a ellos. Y de ahí los pasajeros se van en el metro. Y alimento todo el sistema. ¿Qué ocurre? Ahí me llegaría a esa estación un tren ligero que hemos diseñado para conectar el circuito de universidades. El 22% de los ciudadanos que entran al distrito diariamente entran a estudiar, Robert. El 22% de casi 700,000. Tú estás hablando de más de 150,000 personas que van a estudiar todos los días, vienen al distrito a estudiar al INTEC, a UNIBE, a la Pucamaima, a la UAS, a la OIM, a la UTESA y a la del Caribe, a todas las que están ahí. El sistema de metro ligero, que es un sistema que va por encima de la acera en el centro de las avenidas, es un circuito que hemos diseñado para que interconecte a todas las universidades, a todas, que no se quede una afuera. La paradoja que en Santiago a la Universidad de los Pobres no llega el monorriel, solamente llega a la Pucamaima, para que tú veas cómo es la vida. Entonces este sistema alimenta esto, pero en esa estación que te estoy hablando, soterrada, entra el motoconcho, entra el carro público, siempre y cuando sean sistemas organizados, que estén organizados. Y ahí todo el mundo puede trabajar y puede movilizar el pasajero que necesita. Pero estaríamos sacando de la ciudad rápidamente. Ya entiendo que de aquí al 2028 casi 1 millón de personas que visitarán el Distrito Nacional. ¿Sabes cuál es el daño más grande que tiene el distrito? Por ejemplo, por el puente Duarte y el puente Juan Bosch entran todos los días casi 300,000 vehículos, entran y salen, con el promedio de pasajeros de 1,5 pasajeros por vehículo. Eso te quiere decir que hay gente que viene sola en su auto. Eso no puede ser. Una gran ciudad no se maneja así. Mira, ahora estuve recientemente en Madrid, hace un par de semanas, casualmente estudiando algo similar. Me sorprendí que hay una zona ahora en el centro de Madrid que solamente los autos eléctricos pueden circular. Oye, qué nivel de precisión. Y de ahí, si no tienes nada que hacer en el centro de Madrid, no puedes entrar. Te guardan un estacionamiento, te parqueas y vas caminando o usa un sistema de transporte que pueda usarlo ahí. Es decir, el tránsito y la movilidad hay que pensarla, hay que planificarla, pero hay que trabajarla en el tiempo. La última obra importante que se hizo, como túneles elevados y expansión de metro, la hizo el presidente Leonel Fernández en el año 2012. ¿Tú sabes cuántos automóviles había en la República Dominicana en el año 2012? 3 millones. Hemos perdido 13 años de inversión en este tipo de obras de infraestructura y hoy tenemos 6 millones de vehículos de motor en la República Dominicana. Un caos total. Avanzamos en el ingreso de automóviles, pero retrocedemos en las soluciones para que la gente se pueda mover, interconectarse con las ciudades. Es de verdad lamentable y el tiempo que hemos perdido va a dar brega a recuperarlo. Tiene que llegar un presidente que tenga claro lo que hay que hacer y que inicie de inmediato a hacerlo para perder esto. De primera instancia, terminar con la línea de metro. Eso hay que terminar con eso. Concluirlas, ponerlas a funcionar, interconectarlas y hacer todos los sistemas alternativos aledaños que lo mejoran. La OMSA, los trenes ligeros y de ahí los demás sistemas de transporte que las plataformas digitales de vehículos, etcétera, que existen, que se interconecten y que convivan juntos para tener una ciudad más posible. No es que va a ser libre de tapones, ninguna metrópolis del mundo está libre de tapones ni de congestionamiento. Ahora, al que va a su trabajo, al que va a su escuela y al que va a hacer diligencia, usted como Estado debe garantizarle el mínimo de movilidad, seguridad, confort y un precio justo. Esa decisión ahora de que con un solo pasaje usted se puede montar en el teleférico es para ver si la gente se sube en el teleférico. Pero cuando tú buscas, dice que te van a dar 45 minutos, un absurdo. Te van a dar 45 minutos y no se te vence el ticket de transbordo. Si tú buscas el promedio de los países del mundo que se permite transbordarse con un ticket del metro al metro ligero, del metro ligero al monorriel o al tranvía, lo que exista, es no menos de 1 hora. El país que menos da es 1 hora y la gran mayoría de países
te dan 2 horas o el tiempo es ilimitado. Porque si te estoy ya subsidiando esto, por lo menos dámoslo en 24 horas. Porque yo quiero saber cuál fue el estudio que ellos hicieron para determinar eso, porque no estudian nada. Así fue cuando hicieron el plan de cierre de las oficinas a diferentes horas o diferentes horarios. Yo le pedí al Ministerio de Administración Pública que me enviaran cuál era el plan para verlo. Me dice, no, implementamos el plan, pero estamos esperando que las oficinas nos digan cómo es que se va a hacer. O sea, ellos ponen el coche delante de los caballos. Y así veo que será este plan, que es más algo populista, para tratar de que la gente se suba en el teleférico que nadie se quiere subir. Ese de Santiago da pena. Hay imágenes que se las podría mandar después de Santiago. Tú ves abajo la parada de los ponchos llena y arriba ves el teleférico pasando totalmente vacío. Al gobierno, Roberto, Ángelo, no se puede ir a inventar, a improvisar. Al gobierno hay que pensar antes de ir. Y eso es lo que hacemos en la Fuerza del Pueblo permanentemente. Y es lo que ha hecho Leonel Fernández permanentemente. Llegar el 16 de agosto preparado para gobernar 4 años, llevando soluciones en todas las áreas que necesita el gobierno. Lamentablemente ahora, cuando lleguemos en el año 2028, tendremos que empezar a recuperarnos de todo el daño que ha dejado el gobierno del PRM y que pretende seguir dejando. Ahora, pero para no ser tan fatalista y todo, y usted que es una persona tan equilibrada, como siempre, usted tiene que reconocerle que el presidente Abinader ha dado continuidad a la obra del Estado, ha puesto más vagones al propio metro de Santo Domingo, a la línea 1, los llevó creo que a 6 vagones, ¿no? Le ha dado mantenimiento, etcétera. Ha mantenido eso como una obra hermosa y una tacita de oro que inició el doctor Leonel Fernández. Mire, parece que el bloqueo de su cuenta lo tiene usted un poco aislado de las informaciones diarias. Eso me preocupa mucho porque usted es el hombre noticia, hasta donde yo sé. Pero yo nunca, en los 20 años que tiene el metro, solamente chocó de frente en la administración del PRM. Solamente un día las puertas se abrieron a la izquierda de la administración del PRM. El día que usted dice que agregaron los vagones, ese día la prensa, cuando se iba, curiosamente, pone las cámaras y las escaleras eléctricas no servían. Los baños estaban dañados del propio sistema nuevo que están haciendo, porque como no entienden la cosa, como no la entienden, no saben que el sistema es integral. No era agregarle 3 vagones, que tampoco fueron los 3 vagones. Yo no lo he ido a constatar, pero vi un reportaje donde en los horarios que se dice que deben estar no están. Lo que sí sigo viendo es las largas filas que se acumulan en el metro, precisamente por lo que yo decía al principio. Llegaron los primeros 20 años, había que ya, cuando llegaron esos 20 años, tener la planificación, la ejecución de lo que se había planificado. Por eso dije al principio, el metro inicia en 27,000 pasajeros por hora y puede llegar hasta 40,000. Su vida útil son 50 años. O sea, se lo permite, pero lamentablemente los buenos amigos del partido de gobierno no lo entienden. Están inventando y están apostando a que aquí queda gente ignorante y están muy equivocados, de verdad que sí. Bueno, pues agradecerle, don César, gracias por su sabia, gracias por sus comentarios en torno a este tema que apasiona, realmente apasiona, y sé que a usted le apasiona sobremanera porque lo ha estudiado. Así que le agradezco sus comentarios que reiteran su posición de ayer y responden también a los comentarios que ha hecho sobre todo el ministro Paliza a propósito de sus anotaciones que hiciera pública en torno al monorriel de Santo Domingo. César Fernández, de Fuerza del Pueblo, acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.